Volvimos acá en Zona de Giro y como les adelantábamos, ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Andrés Schipani. ¿Está bien, no? Schipani. Schipani, muy bien, bien ahí. Profesor de la Universidad de San Andrés, especialista en políticas sociales en América Latina. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿Cómo muy va eso? bien. Muy bien. Acá estamos. Gracias por venir a Zona de Giro. Recién adelantábamos, bueno, un poco de estas cuestiones en las que te especializás, ¿no? Tema de pobreza, juventudes, movilidad social, que son temas que solemos tratar y charlar mucho acá en el programa. Y bueno, nos interesa tu mirada también en este contexto del gobierno de Javier Milei, un gobierno que viene recortando casi todo, ¿no? En materia estatal y de políticas de Estado, menos las transferencias a las infancias, ¿no? Ahí hay un tema con la AUH. ¿Por qué crees que importa tanto ese sector para el gobierno? Te diría que en realidad no es algo tan sorprendente en general. Si vos mirás América Latina, esto es parte de una investigación que estoy haciendo, las derechas en general ponen bastante plata en las transferencias a niños. Por ejemplo, lo que hizo Milei es bastante parecido a lo que hizo Bolsonaro con el Bolsa Familia en Brasil. Así que y también en Uruguay, digamos, en el gobierno de la calle Pou también se le dio bastante importancia a esas transferencias. Te diría que en ese sentido Milei no es muy distinto de lo que hacen las centroderechas o derechas en la región. Claro. En particular, en el caso de Milei, creo que tiene que ver con varios factores, digamos. Primero, con la idea de que las transferencias directas son las mejores. Es un poco la idea, entonces. Que no haya intermediarios. Que no haya intermediarios, y bueno, la AUH es como el programa estrella de políticas no intermediadas. Tiene que ver con la necesidad de paliar los costos sociales del ajuste, y en ese sentido la AUH llega muy bien a los sectores que están más abajo. Y te diría, en tercer lugar, creo que también ahí hay una lógica electoral. Acordate que Milei, esto lo muestran, por ejemplo, encuestas que hizo en su momento Rodrigo Sarazaga en villas del conurbano, tiene bastante apoyo de jóvenes de sectores populares. Entonces creo que ahí Milei también está buscando en el sector informal, sobre todo, una nueva base de apoyo electoral, y creo que la AUH es una buena estrategia para hacerse de apoyos en esos sectores. También esto que hablabas de los intermediarios, ¿no? Como esta idea de corrupción dentro de estas cuestiones intermediarias, ¿no? Como ahí es donde se roba la plata, ahí es donde se la quedan. Las organizaciones sociales. Claro, bueno, las organizaciones sociales también se corrieron mucho del centro de la política social, ¿no? ¿Cómo ves las consecuencias de esa cuestión? Bueno, a ver, ahí, digamos, hay que decir varias cosas. Primero, la intermediación siempre implica algún tipo de inequidad horizontal. Entonces, cuando vos tenés una organización que en el territorio distribuye política social, lo que ocurre es que podés tener dos familias con las mismas carencias, una cercana al movimiento social o a los intendentes, ¿no? Que también distribuyen política social, va a recibir esa transferencia, y una familia igual de vulnerable que no está cerca del intendente o los movimientos sociales no la va a recibir. O sea que la intermediación tiene sus problemas. Ahora bien, también hay que decir que los movimientos sociales cumplen un rol muy importante en la contención social en los barrios. Claro. Son la principal organización que organiza comedores, y esos comedores no son solo comedores, sino que también son centros comunitarios donde las mujeres pueden trabajar, pueden dejar a sus niños, se atienden en muchos casos situaciones de violencia en los barrios. Entonces, creo que si bien la intermediación tenía sus problemas, la falta de organización social también es un problema en sí mismo, porque está deteriorando el tejido comunitario. ¿Y ahí no hay una subestimación justamente del gobierno ante eso? En el sentido de decir, ¿podemos prescindir completamente de esa red de contención? Sí, totalmente. Creo que ahí lo que no se está mirando es como cuál es el efecto de desmembrar el tejido comunitario. Y el efecto, te diría en primer lugar, es que ese lugar lo ocupan otros actores, Claro. especialmente todo lo que es el mundo narco.
¿no? Que incluso en algunos casos vemos que hasta están financiando comedores en esos lugares quedaron vacantes en términos de comedores. Financiamiento directo. Sí, en algunos casos, digamos. Sí. No. Te digo anécdota. No como generalizado, pero sí empieza a pasar. Anecdóticamente pasa, pero sí que el narco se está haciendo más fuerte, ¿no? En comedores, pero también como prestamista de última instancia, Sí. como empleador. Entonces creo que ese es un tema que no se está mirando muy bien y que puede tener consecuencias muy graves y muy de largo plazo. Sí. No, esta cuestión del intermediario que decís, ¿no? Que seguramente había casos donde intermediar era peor, pero digo, sacarlo del todo, correrlo del todo y que sea algo tan directo y que las organizaciones sociales queden disminuidas en esa política, sin duda fue una política que llevó justamente estas cuestiones que mencionás, ¿no? De que otros actores sociales avancen sobre, mismo pienso, no sé, en organizaciones deportivas, cuestiones en barrios que te llevan a crear comunidad, a crear colectivamente y que eso también te impulse, ¿no? Bueno, sobre todo en la juventud, ¿no? Incentivo al estudio, al trabajo. ¿Cómo ves esa cuestión en los barrios? ¿Qué sentido específicamente? El tema de la pobreza, la cuestión del ingreso, ¿no? ¿Qué cambió en los últimos años respecto a las juventudes en los barrios? La falta tal vez de un tejido social más fortalecido. Agrego algo a lo que dice Mechi. Como hay una cuestión que se mira mucho en Argentina, que es la pobreza por ingresos. Es si quedas por debajo o por arriba de la línea de pobreza, que es lo que cada 6 meses, en marzo o septiembre, se publica en el INDEC. Ahora, ¿cómo ves el tema de, en línea con esto que dice Mechi, la pobreza estructural? ¿Cómo es que se va agravando eso? Se corren los actores comunitarios, se desintegra el tejido social, el empleo no vuelve a ser el mismo cuando hay ciclos de recuperación económica. ¿Cómo ves que se va partiendo la sociedad, ampliándose la brecha y se genera una fractura como si viviéramos en dos realidades paralelas? Eso que yo lo entiendo más cercano a la pobreza estructural, las condiciones básicas insatisfechas. ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, son varias preguntas las que hacen. Voy a tratar de responderlas en orden. Pobreza estructural, te puedo hablar de los barrios específicamente, los barrios populares. Lo que sí sabemos es que cada vez hay más gente viviendo en barrios populares. Y por barrios populares nos referimos a territorios que carecen de una cantidad de servicios básicos. Luz, claro, agua, gas, pavimento, ¿no? Que por pavimento entra la policía, entran las ambulancias. Cada vez tenemos más gente viviendo en esos barrios. O sea, en ese sentido, en particular, estamos peor. Además, en esos barrios la movilidad social es cada vez más baja. Hay un estudio del CIAS que hicieron Rodrigo Sarazaga, Gonzalo Elizondo, Victoria Anahuati y Daniel Hernández, que hacen encuestas, ¿no? entre jóvenes y miden cómo estaban esos jóvenes respecto a sus padres en términos de logros educativos, capacidad de insertarse laboralmente. Y lo que encuentran es que en todas esas dimensiones están peor que sus padres, ¿no? Esto no diría que vale para la Argentina en general. Si vos mirás la Argentina en general, pasa lo contrario. O sea, tenés más gente estudiando. Pero en el mundo particular de los barrios populares, los que están más abajo, ese proceso de progreso vía educación se ha no solo detenido, sino empeorado. Respecto a los jóvenes, que es lo que vos me preguntabas, Julieta. Mechi. Juli es ella, yo soy Mechi. Bien, bueno, no me avisaron. Fue divertido. No, Julieta, sí. Me gusta mucho el nombre Julieta. Me gustaba llamarme Julieta. Julieta, entonces. Ahora te voy a decir Julieta. Estoy para hacer Julieta acá, que termine el programa, ¿eh? Bien, los jóvenes... por un día. Respecto a los jóvenes, un poco citando el mismo estudio, ¿no? Lo que se ve es que los jóvenes no tienen perspectiva de movilidad social ascendente. Claro. Que la narrativa del ascenso social está roto y que los jóvenes hoy, en el mejor de los casos, aspiran a ser policías o maestros. Y no lo digo esto como algo malo, policía y maestros son profesiones fundamentales. Claro.
Pero digo, eso es como el grupito, la crema, digamos, es lo que aspira a hacer eso. Sí, o ser parte del ejército, también muchos chicos que son prefectos. Totalmente, totalmente. Sí. Ninguno aspira a ser doctor, contador, y la gran mayoría no aspira a ser médico o a ser policía o maestra, sino que aspira a cosas bastante más abajo. ¿Vos creés esto que hablabas de que la generación de jóvenes tiene una vida peor, ¿no? En términos concretos, que sus padres, ¿no? ¿Creés que no es una cuestión generacional general? ¿No creés que también los sectores de clase media, no digo para analizarlo como una cuestión más macro, ¿no crees que esta cuestión de movilidad social cada vez más restringida no se traduce un poco a la sociedad en general también, que lógicamente impacta peor en lugares con más pobreza estructural, ¿no? Sí, es cierto eso, es un fenómeno, te diría, mundial, que tiene que ver en realidad con el hecho de que el acceso... son como diferentes fenómenos, ¿no? En los jóvenes de clase media, el principal problema para, digamos, seguir haciendo no es tanto la falta de estudio, porque estudian bastante, sí, sino el acceso a la vivienda propia. Claro. Y eso es un factor que se está volviendo más difícil en el mundo y mucho más difícil en la Argentina porque no tiene crédito hipotecario. Pero en general en el mundo lo que vos ves y ves las investigaciones es que en los jóvenes cada vez hay más desigualdad entre ellos. O sea, los hijos de familias ricas heredan una casa o más. Y entonces eso los lleva como por un trayecto de vida en el cual no están agobiados por las deudas. Y en el otro lado tenés jóvenes que o no acceden a la casa o acceden a una casa pero con créditos hipotecarios, que en principio son buenos, es mejor tenerlos que no tenerlos, pero que son limitantes. Implican una deuda muy importante. No sé si recuerdan, por ejemplo, en la época de Biden en Estados Unidos, Biden había hecho un programa justamente de rebaja de la carga de la deuda universitaria para los estudiantes, en este caso deudas para estudiar. Claro. Entonces te diría que eso es el problema de los jóvenes de clase media es ese en Argentina y en el mundo, más en Argentina porque no hay crédito hipotecario. Pero en el caso de los jóvenes de sectores populares el problema es otro. Sí. El problema es que en muchos casos no pueden acceder a la universidad porque en realidad se caen antes, se caen en la secundaria. O sea, la gran falencia del sistema educativo argentino no es la primaria, no es la universidad, sino que es centralmente la secundaria, que no puede contener a estos jóvenes dentro del sistema, y entonces tenés muchos jóvenes que están, digamos, nominalmente inscriptos al colegio. Cuando vos ves las tasas de vacantes, de inscriptos. Inscriptos es como súper alta, pero en realidad hay gente que no va a la escuela, que dice que va, pero quizás fue una vez en la semana. Claro, mucha deserción. Claro, deserción que no está reflejada en las estadísticas. Claro. Se ve que hay que hacer doble clic en algunos datos porque terminan siendo una pantalla que en realidad te eclipsa el ausentismo escolar en secundaria. Claro, no, está totalmente borrado. Eso también se ve con encuestas que se hicieron desde el CIAS, que le preguntas a los jóvenes, bueno, ¿estás en la escuela secundaria? Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste? No, este semestre no fui tanto, pero estoy pensando volver el que viene. Y ese alumno te figura como inscripto. Claro. Entonces estás escondiendo ahí una realidad donde la escuela es un lugar con el cual los jóvenes tienen una relación muy intermitente. Sí, y también me imagino la cuestión del tiempo, ¿no? Que entra en juego en la educación, porque vos mencionabas esto de maestros, policía, bueno, son carreras también más cortas que no te llevan todo el tiempo que también te lleva a estudiar otro tipo de carrera, y me imagino que en la cuestión del trabajo también, chicos que tal vez dejan de ir al colegio o a la secundaria por necesitar ese tiempo para trabajar, ¿no? Hay un tema ahí de una necesidad muy concreta que muchas veces no se analiza o se habla de un sistema público, de educación pública, bueno, pero también tenés que tener el tiempo para poder asistir y dedicarle, invertir tanto en una educación, ¿no? Totalmente, sí. Si vos mirás en jóvenes sectores populares, el problema de por qué dejan la escuela secundaria, acá ni siquiera vemos la universidad, muchos te dicen, una gran parte es porque tienen que atender o responsabilidades laborales o responsabilidades familiares, ¿no?
Es importante destacar que gran parte de los hogares pobres son monoparentales. En general, jefas de hogar mujeres, no hay muchos hombres ahí dando vueltas haciéndose cargo de la responsabilidad de los niños. Entonces, eso hace que gran parte de la responsabilidad de la familia, de los cuidados familiares, como no los puede cubrir totalmente una persona, una mujer, los hermanos se empiezan a hacer cargo también. Abuelas. O abuelas, y eso hace que también estudiar sea muy difícil. Ni que hablar que además en este contexto la situación está peor porque el principal programa de becas educativas, el Progresar, está totalmente licuado, ¿no? Sí, eso que fue creado 2014, si no me equivoco, por Cristina, el gobierno de Cristina. Después Macri, tengo entendido que lo redujo, y Milei lo llevó mucho más abajo. Sí, lo creó Cristina en 2014, con Macri baja mucho el gasto en Progresar, con Alberto Fernández vuelve el gasto al mismo nivel que lo había dejado Cristina, y con Milei en el primer año el gasto en términos reales bajó 60%. Es una barbaridad. Sí, claro. No paga nada hoy el Progresar. Progresar eran becas, incentivos económicos, ¿no? Para que estos chicos pudieran seguir asistiendo a la escuela y demás. Correcto. ¿Cuánto importa también, esto me parece interesante como a nivel más macro, digo, el gobierno se vanagloria de tener una política macroeconómica muy ordenada y esto de sostenerla a cualquier costo, creo yo, ¿no? Como, ¿cuánto importa la macroeconomía en que estos sectores, ¿no? Crezcan económicamente también, ¿no? Los sectores de más abajo, decís. Sí, ¿cuánto les impacta a ellos, ¿no? Esta macro ordenada en que, individualmente en los hogares, eso impacte como un beneficio económico, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Uno de los principales determinantes, si no el más importante, de la baja de la pobreza en el mundo es el crecimiento económico. Entonces, yo creo que una macro ordenada es central para lidiar con el problema de la pobreza en Argentina. Mira China, ¿no? China hace 30, 40 años tenía, no sé, el 80, no me acuerdo del dato exacto, pero algo así como el 80% de la población viviendo con menos de $2 diarios. Hoy ese porcentaje es ínfimo. Entonces, yo creo que la falta de crecimiento económico y la alta inflación son dos factores que impactan muy fuerte en los niveles de pobreza. Por eso, durante el último gobierno de Alberto Fernández, la pobreza se fue a los niveles que se fue. Claro. ¿No? Entonces yo creo que es imposible pensar la lucha contra la pobreza sin pensar en tener una macro ordenada. Ahora, eso es una condición necesaria y no suficiente, ¿no? Claro. Porque eso te ayuda a contener, pero no te ayuda a empujar a que esos sectores se integren socialmente, tengan un proceso de movilidad social sostenido, etc. ¿Se puede pensar en los programas sociales más allá de la idea paliativa? Pienso, no sé, en lo que fue la economía popular, ¿no? Todo lo que culturalmente y simbólicamente rodea también el concepto de economía popular. Sí. En Argentina, no solo en Argentina, en América Latina en los años 2000 se expandió mucho lo que son las transferencias de dinero a las familias pobres. Y eso fue muy importante porque creó una red de contención muy amplia y bastante buena, ¿no? Por ejemplo, pensar en Argentina, no sé, las moratorias. Expandieron mucho la cobertura previsional. Hoy es muy difícil que un adulto mayor no esté cubierto por el sistema previsional argentino. Tiene que ser alguien que, no sé, que vive muy lejos del Estado, que no tiene un DNI. Esas políticas fueron muy buenas. La moratoria creo que en sí mismo su diseño tiene muchos problemas, pero digo, en general las pensiones no contributivas fueron un sistema muy bueno. Las asignaciones familiares no contributivas como la UH en Argentina o el Bolsa Familia en Brasil fueron muy buenas para contener, pero no son programas que en sí mismos te van a integrar socialmente, son una red de contención. ¿Y el potenciar trabajo, por ejemplo? ¿Lo que fue el potenciar trabajo? El trabajo yo creo que tuvo muchos problemas. Yo creo que es un programa... como continuidad también de la idea de salario social complementario, ¿no? Todos esos debates que se dieron. Yo creo que eso tuvo bastantes problemas en el diseño, porque si bien tenía como espíritu original la idea de promocionar el trabajo cooperativo, terminó siendo como un subsidio a los trabajadores informales, un subsidio directo,
y la verdad que no tuvo un gran impacto en términos de potenciar el desarrollo productivo de la economía popular. Entonces yo creo que si bien, entonces hay que pensar programas que integren, o el próximo paso es pensar en programas que integren a las personas de sectores populares en el mercado de trabajo. Y eso puede ser al mercado de trabajo asalariado, con programas que fomenten tipo primer empleo, o puede ser también por la vía cooperativa, programas que realmente fomenten la creación, expansión del mundo cooperativo. Pero creo que hay que pensarlo en un formato diferente de lo que se pensó hasta ahora. Claro. Hay algo igual en línea con esto que le decías a Pedro y de lo que le hablábamos con Mechi recién, que es... Y es una cosa que conversaste mucho con Emilio Pérsico, una conversación que tuvieron hace poco, que está subida en internet, en el dossier Parucía. Yo la recomiendo muchísimo, que es ¿cuánto puede ser la política social si no hay política de crecimiento? Además de macroeconomía, ¿cuánto puede ser la política social si no hay política de desarrollo, si no hay planificación de mediano plazo de qué perspectiva tenés para tu país y tu estructura social? Porque va en línea con lo que dice Pedro, termina siendo un paliativo la política social si no es parte de algo más amplio. Totalmente. Pensá que si vos pensás, por ejemplo, la elasticidad producto-empleo formal, o sea, cuánto crece el empleo formal si aumentás tu crecimiento del PBI un punto, creo que creás algo así como 50.000 empleos formales por año. La nada misma. Muy poquito. Imagínate que tenés más o menos 9 millones de trabajadores informales. Si creás 50.000 por año por un punto, ponle que creces a 3 con toda la furia, son 150.000 empleos formales. No llegas nunca a los 9 millones. Sí, porque 9 millones son... el 10% no sería 900.000. El 300.000 sería el 3.3%, nada. Exacto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el crecimiento por sí solo no va a generar en el mundo asalariado todos los trabajos que vos necesitas, pero que necesitas... entonces vas a necesitar crear trabajo no solo por la vía asalariada, sino también por el cuentapropismo, la economía popular, etc. Ahora bien, sin crecimiento económico, sin desarrollo, si vos no creás empleos, no hay política social que te solucione eso. Entonces un poco también, tampoco se le puede pedir a la política social que resuelva cosas que la economía no resuelve. Y la realidad es que no creamos empleo registrado formal desde el año 2011. Tenemos la misma cantidad de empleos formales registrados que es de esa época. Son casi ya 15 años, ¿no? 14 años. Entonces, si vos no resolvés eso, no vas a resolver el problema del empleo. Y creo que eso se va a dar un poco con crecimiento y también con un cambio, creo yo, también en el sistema formal de trabajo, ¿no? Bueno, eso te iba a decir, digo, también estamos frente a un mercado laboral que está cada vez más desgastado. Digo, el trabajo, pienso en la juventud, ¿no? Digo, ya no es garantía de un bienestar material, por ejemplo, ¿no? Digo, por la precarización, la flexibilización laboral, aún en trabajos que son formales, ¿no? Digo, que terminan siendo muy mal remunerados. No es tanto el desempleo, sino también la baja calidad del empleo, ¿no? El pluriempleo. El pluriempleo, ¿no? ¿Cómo afecta también eso en el impacto de la pobreza? Porque digo, capaz conseguiste un trabajo estable, pero tampoco te termina de servir para esta cuestión de la movilidad social, ¿no? Que estábamos hablando. Claro, si vos mirás, a ver, en los últimos 2 gobiernos tenemos como 2 fenómenos bastante singulares. En el caso del gobierno de Alberto Fernández, por primera vez teníamos trabajadores formales pobres. Eso no pasaba antes. Eso antes o era formal, en la época de Menem, por ejemplo. O era formal y te iba bien, estabas por arriba de la línea de pobreza, o estabas desocupado. Total. Pero si era formal, estabas adentro. Desde el gobierno de Alberto Fernández eso ya no pasó más. O sea, vos podés ser formal y pobre. Eso es una primera novedad. La segunda novedad es que en los últimos años, esto incluye a Milei, también incluye a Alberto Fernández, el empleo que se crea es empleo de no calidad, que es el empleo informal y los monotributistas, que crecieron exponencialmente. Entonces lo que vemos es, ambos son trabajos sin derechos, ¿no? Ninguno tiene ni aguinaldo, ni vacaciones, ni ART, ni obra social. Sí, ninguna ley que ampare... Ningún mecanismo como de contención. Claro, bueno, ¿y qué pasa ahí con los jóvenes que
que ya no esperan nada ni del Estado ni de la política, ¿no? Siempre hablamos mucho acá del tema del ausentismo electoral, la cantidad de gente que no está yendo a votar porque de alguna manera se cree como que, bueno, igual, ¿quién va a venir a solucionar este problema que, digo, más allá de toda la rosca electoral y las idas y vueltas, la gente ya no ve, y pienso en los jóvenes puntualmente, al Estado ni a la política como una herramienta de cambio, ¿no? ¿Qué se hace con ese panorama también tan de desesperanza o de descreimiento? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo diría que coincido con el diagnóstico. No es un fenómeno solo de la Argentina, ¿no? En general, la apatía electoral es un fenómeno que recorre, te diría, al mundo, y especialmente, o también a América Latina. Y entonces, como hay más apatía electoral, lo que termina pesando más son las minorías intensas, ¿no? Sí. Entonces, todo el fenómeno de la extrema derecha en el mundo tiene que ver con que las minorías intensas pesan mucho más. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Es una pregunta difícil. Vos me preguntás cómo hacer para devolver la esperanza a los jóvenes que participen en política, sería la pregunta. Sí, esta cuestión pero desde la política, ¿no? De devolver como la esperanza en cierta movilidad social, ¿no? Esto de, bueno, si trabajás, te esforzás y demás, puede existir algo después, ¿no? Yo creo que lo que pasa hoy también es mucho de esta... Sí, no sé si decirlo desesperanza, pero como decir, bueno, igual ¿para qué? Es que no hay horizonte, sería en realidad el problema, Sí, como no hay sí. mirada de futuro. Que igual es verdad que es un fenómeno mundial, ¿no? Que cada vez la riqueza está más concentrada, la movilidad social en todo el mundo está cada vez más limitada. Mira, tu pregunta es muy difícil, pero voy a tratar de bajar la Argentina. Te lo puedo responder para Argentina y para los partidos en Argentina. Es una pregunta muy importante la que haces, pero difícil de responder. Te la puedo responder para Argentina. Primero diría que no todas las ofertas electorales no ofrecen eso. Milei claramente ofrece eso. O sea, Milei ofrece un relato, podés coincidir o no, pero ofrece una visión de la Argentina que quiere, a dónde va y el lugar de los jóvenes en eso. Entonces, eso lo podés ver en trabajos como los de Pablo Semán, por ejemplo. Sí. Que habla que Milei conecta muy bien con todo el, digamos, vamos a llamarlo espíritu emprendedor, forzado o no forzado en los sectores populares, conecta muy bien Milei con todo eso. Entonces, ahí sí hay una visión de futuro para los jóvenes. Donde veo que no hay una visión de futuro para los jóvenes es en el peronismo. Donde básicamente, a pesar de los reclamos por nuevas melodías, se siguen cantando las mismas melodías de los últimos 10, 20 años. Entonces te diría que en Argentina el problema es más del peronismo que del no peronismo. Y ahí el peronismo tiene que reinventarse y tiene que empezar a pensar en políticas. De hecho, yo te pregunto a vos, Sí. contame las 3 políticas de Kicillof para los jóvenes, o de Cristina, ¿cuáles son? Cristina, último Estado- mandato, y Alberto, Sí. ponele, esos últimos 2 Estado mandatos. eficiente. Estado En vez de eficiente. estado presente, bueno, decía Estado- Cristina. Basta Sí. de estado presente, tenemos que ir hacia el estado eficiente. eficiente. decía en las... Sí, eso no es para los jóvenes igual, ¿no? No, claro. Eso es... Cuenta No hay. DNI. Y es generalizado, claro, para jóvenes. No, obvio, desde ya el peronismo se quedó en un... todavía se respalda en cuestiones del último gobierno de Cristina, que si nos ponemos a pensar, o sea, yo me lo acuerdo perfectamente, pero fue hace 10 años, ¿no? Que Ah. para la política argentina es una eternidad. Sí. O sea, ahí la Esa- tenés a Cristina diciendo el progresar, por ejemplo. Tranquilamente Sí. te podría responder eso si le preguntas. No, y Sí, o aparte, en su momento el de la computadora, se me fue el nombre. Sí, el conectar igualdad. Conectar Conectar igualdad, digo, fue una gran política pública que también... No, y yo voy más atrás incluso. El kirchnerismo es como que la etapa no se hace cargo ni siquiera de que puso el cepo, por un ejemplo. Sigue como en Sí. esa negación de ese proceso. No es una política juvenil, es una política macroeconómica, pero que tiene impacto para toda la sociedad. Sí, desde ya, bueno, que es el reclamo al peronismo de hoy, pero ¿por qué crees que el peronismo no se está pudiendo, vos crees que no lo ve, que no lo escucha, ¿por qué no se puede reinventar y no puede absorber a esos jóvenes que por muchos años hasta volvieron a la política gracias al peronismo? A ver, en parte en el mundo los jóvenes sobre todo los jóvenes varones, se están inclinando a la derecha. Eso lo ves en todo el mundo. Bueno, hay un libro de Stefanoni que dice, ¿no? Porque la rebeldía se volvió de La derecha. rebeldía se volvió de derecha.
Y eso tiene que ver, el otro día había un estudio muy interesante que mostraba que, por ejemplo, en Estados Unidos, ser joven varón, si vos tenías, dentro del universo de los jóvenes varones, si vos tenías diploma universitario o no cambiaba para nada tus probabilidades de conseguir empleo. Entonces hay un sector que son los jóvenes hombres que se sienten y están relegados, una mezcla de las dos, ¿no? Se sienten en algo subjetivo, ¿no? De que las mujeres ocuparon, y bienvenido sea, ¿no? Más lugares en puestos de autoridad, pero también es verdad que les está yendo peor materialmente. A las mujeres. No, a los hombres, respecto al pasado, digamos, ¿no? Bien. Claro. Se están quedando como estancados. Y en el caso de la Argentina, no sabía responderte por qué el peronismo no le encontró una vuelta a eso, pero me parece que en general creo que el peronismo no le encontró una vuelta a modernizar, diría, el conjunto de su discurso político y su propuesta de política pública. Entonces creo que la explicación va más por ese lado que por algo de jóvenes específicamente. Sí, vos lo encontrás más en la cuestión programática, en una cuestión de se quedó atrasado en materia de, no sé, modelo. Pienso último mandato de Cristina, el último mandato de Alberto y Cristina juntos, que vos es como que hay una repitencia de errores que uno pensaba que cuando gana Alberto había un mea culpa de, bueno, que hay que corregir, hay que quedarse con lo bueno y corregir lo que salió mal. Y que eso después capaz, no sé si te estoy interpretando bien, pero es como que además se repetía una narrativa que no se condecía con resultados materiales. Se hablaba como algo que no sucedía y se hablaba de algo que quedaba cada vez más lejano en el imaginario social. El gobierno de Alberto, claro. El de Cristina, sí, correcto. Alberto y Cristina, los dos por razones diferentes, ¿no? Pero no es para echarle la culpa a uno solo de los dos, porque no alcanza. Y después, bueno, ya hasta el final la sequía, el final de Sergio Massa y la elección que era imposible, evidentemente, contra Javier Milei. Sí, yo creo que igual en general hay que mirarlo en un contexto regional. Yo creo que igual la izquierda se quedó sin ideas en general en la región. Si vos mirás, por ejemplo, hace poco estuve haciendo investigación en Brasil y en Uruguay, y pasa mucho esto de que los gobiernos vuelven y vuelven a recrear como los buenos tiempos del pasado en un contexto económico diferente y no hay como tantas ideas nuevas. Entonces yo creo que ahí el progresismo... como que se ve un debate sobre cómo se hacen gobiernos progresistas como 2.0, ¿no? Que no pueden ser la vuelta a lo que hicimos en otra época, porque eso ya se hizo, y las condiciones económicas son muy diferentes, son fiscalmente muy diferentes. Sí, esta idea de por qué el peronismo nunca pudo, o por lo menos en el último tiempo, no pudo instalar un programa económico que también, digo, mientras vos decías toda esta cuestión de que prometían cosas que no pasaban y qué sé yo, en el medio un montón de políticas más progresistas, feministas, bueno, el debate del aborto, el DNI no binario, ¿no? Que mucha gente lo volvió en contra, como diciendo, bueno, mientras crecen esta masa de asalariados pobres, Alberto está dando DNIs no binarios y el aborto y qué sé yo, como diciendo, eso a mí no me cambia el hambre, ni me cambia la cena hoy a la noche, ¿no? Como un poco también se terminó volviendo en contra. Sí, como las agendas postmateriales avanzando cuando no se resolvían los problemas materiales. Más allá que personalmente yo banco todas esas agendas postmateriales. Sí, obvio. Es como que una cosa no puede reemplazar a la otra. Claro. Es como esa sensación a mí, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Andy, pero... Yo no las veo como cosas contradictorias, ¿no? Creo que uno puede avanzar, digamos... No es que vos avanzaste menos en una porque avanzaste en otra. No es que hiciste menos política social porque hiciste DNI. No, en el discurso se volvió contradictorio. No digo que sean incompatibles, obvio. Sí. Igual nada más vamos a sacar el día que dijo yo le puse fin al patriarcado cuando aprobó el aborto. Ese fue un momento... Buenísimo. Fue como en el 2000, ¿cuánto? 2021 de enero. ¿Enero? Porque se aprueba en diciembre del 20. Claro, bueno, desde el 2020 que no tenemos más patriarcado. Pero bueno, Andrés, muchas gracias por venir acá. Por favor, un placer. Zona de Giro. Hemos aprendido mucho. Así que nosotros nos vamos a una muy breve tanda y seguimos con más programa.